Alaska, una tierra donde el hielo y la naturaleza salvaje se funden en uno, donde las cordilleras tocan el cielo, donde los vientos aúllan a través de las llanuras blancas y donde la vida no se regala, sino que hay que luchar por ella cada día. Alaska salvaje, el reino de los cazadores implacables. Alaska, conocida como la última frontera de Estados Unidos, es una tierra majestuosa y salvaje que quita el aliento. Con una extensión de más de 1,7 millones de kilómetros cuadrados, el estado más grande de Estados Unidos contiene paisajes que uno solo podría imaginar en sueños. O en la mitología, gigantescas cordilleras cubiertas de nieve durante todo el año se elevan hacia el cielo, encabezadas por el Denali, la montaña más alta de América del Norte, que se alza como un gigante que custodia el cielo del norte. Gigantescos glaciares serpentean por antiguos valles, y cada uno de ellos cuenta la historia de millones de años de la Tierra. Pero no todo es hielo y nieve aquí. En las profundidades de la Tierra se esconde el fuego, los volcanes humeantes de las islas Aleutianas, que nos recuerdan que Alaska se formó por dos fuerzas opuestas, el hielo y el fuego. Desde los bosques de taiga envueltos en niebla, hasta la tundra árida cerca del círculo polar ártico, desde las exuberantes marismas verdes de las llanuras del Yukón, hasta las gélidas costas donde se reúnen las ballenas y las focas. Cada ecosistema de Alaska es un mundo distinto, vibrante y hostil, y cuando cae la noche, la aurora ilumina el cielo estrellado, una magnífica danza de luces, como una misteriosa invitación de la naturaleza salvaje. Pero detrás de esta belleza surrealista se esconde una dura realidad. Esta es una tierra donde todas las criaturas deben luchar sin descanso para sobrevivir. El hielo, la base del ecosistema de Alaska, se está derritiendo, capa a capa, año tras año. Las capas de hielo, antes sólidas, son ahora frágiles fragmentos que flotan a la deriva en el gélido océano. Con el rápido calentamiento del clima, los inviernos se acortan y el hielo se derrite antes que nunca. Para las focas, esto no es solo un cambio en el clima, es una cuestión de vida o muerte. Las focas marinas de Alaska, mamíferos perfectamente adaptados al frío, poseen gruesas capas de grasa bajo la piel, grandes ojos optimizados para la luz tenue.
y bigotes extremadamente sensibles que les ayudan a detectar el más mínimo movimiento bajo la superficie del agua. Pueden sumergirse cientos de metros para cazar peces, moviéndose rápidamente en las frías corrientes. Pero ninguna de estas características puede salvarlos del peligro, ya que los témpanos de hielo, su hogar y lugar de cría, desaparecen gradualmente. En un delgado témpano de hielo cerca de la costa, una madre foca yace cerca de su cría, de menos de 2 semanas de edad. Necesitan descansar, necesitan el hielo para su seguridad. Pero bajo el agua negra y espejada, se acerca un grupo de orcas. No atacan inmediatamente. Las orcas son depredadores estratégicos. Observan, esperan y se coordinan. Una sale a la superficie, golpea el agua con fuerza y crea olas. El pequeño témpano de hielo se sacude. La madre foca grita desesperada, viendo cómo la estela roja de sangre se desvanece en el agua fría. No puede hacer nada más. En este mundo salvaje, no hay margen para el error, especialmente para las criaturas diminutas que aún no han aprendido a sobrevivir. Cuando el hielo se derrite, su único refugio desaparece y los depredadores no dudan. En Alaska, la vida es tan frágil como el hielo sobre el que se sustenta. A medida que el gélido océano retrocede, el interior de Alaska revela un reino completamente diferente. La costa descongelada da paso a campos de tundra que se extienden hasta el horizonte, donde el viento es cortante y el suelo aún conserva la huella del permafrost que yace dormido bajo el líquen. El invierno acaba de retirarse, dejando manchas de nieve esparcidas por todas partes, musgo y hierba que comienzan a brotar del suelo helado, lo que indica el momento de la migración. En medio de esta tierra aparentemente inmóvil, comienza a surgir un flujo vibrante, miles de renos, caribúes, que avanzan silenciosamente. No son ruidosos ni ostentosos, solo dan pasos lentos y firmes, como un río de carne y hueso en migración.
Los animales que van en cabeza van primero, explorando el camino a través del traicionero terreno. Las madres guían a sus crías detrás, con los ojos atentos al más mínimo movimiento. Los renos son criaturas forjadas por la dureza. Poseen una doble capa de pelo, una capa interna de pelo fino para abrigarse y una capa externa de pelos huecos que les ayudan a flotar en el agua y a soportar el viento cortante. Sus anchas pezuñas les impiden hundirse en la nieve o el barro durante el deshielo, y también les sirven como armas afiladas cuando necesitan defenderse. Tanto los machos como las hembras tienen cuernos, y son estos cuernos, que vuelven a crecer cada año, los que simbolizan la fuerza, la resistencia y la capacidad de superar la adversidad. Cada año, los renos emprenden una migración de cientos de kilómetros, desde los bosques del sur de la taiga hasta las zonas de cría del norte. Este viaje es un instinto profundamente arraigado en su linaje, una llamada de los cielos transmitida de generación en generación, pero no es un viaje seguro. El frío es solo el primer obstáculo. Detrás de ellos, en las sombras del bosque, otro peligro acecha silenciosamente: el lobo gris, el cazador más persistente del Ártico. Sobre el suelo frío, aún salpicado de fragmentos de hielo. La manada de lobos grises rodea el cadáver de su presa caída, un reno joven que nunca aprendió a sobrevivir. El festín comienza en silencio, sin clamor violento, solo con mordiscos limpios y eficientes. El instinto de criaturas que han sobrevivido a cientos de inviernos. El lobo alfa arrancó el primer trozo de carne del cuello y luego se lo cedió a las hembras y a los lobos jóvenes que crecían día a día. Sus ojos dorados permanecían alerta, escudriñando los alrededores, con las orejas aguzadas para escuchar cada sonido, ya que en Alaska, incluso mientras comen, las criaturas salvajes no pueden permitirse descuidarse. Aquí no hay crueldad, solo el implacable ciclo de la naturaleza. El cadáver del reno alimenta a toda la manada de lobos, y las sobras se convierten en un festín para cuervos, zorros e insectos. Nada se desperdicia en este duro ciclo de vida y muerte.
No muy lejos, el resto de la manada de renos se detiene durante unos minutos y luego continúa su viaje, sin lamentaciones, sin mirar atrás. En su mundo, la pérdida es inevitable y la supervivencia exige una determinación absoluta. Sus pasos pisan el barro y la nieve blanda, siguiendo el camino del viento hacia el norte, donde la primavera llega temprano y la hierba tierna comienza a brotar del suelo descongelado. Lejos de la ruta migratoria de los renos, donde el viento aúlla sin cesar y el suelo está permanentemente congelado, una antigua criatura sigue sobreviviendo obstinadamente: el buey almizclero, los guerreros que quedan de la edad de hielo. Con un robusto cuerpo que pesa más de 360 kilómetros, un grueso pelaje doble, capaz de soportar temperaturas de hasta menos 50 grados Celsius, y un par de cuernos curvos tan afilados como armas. Los bueyes almizcleros no solo son símbolos de fuerza, sino también la prueba viviente de la supervivencia en las condiciones más duras del planeta. Viven en manadas, moviéndose lentamente por la árida tundra ártica, alimentándose de líquenes y raíces de árboles enterradas bajo la nieve, cuando se enfrentan a depredadores como lobos u osos. No huyen. Toda la manada forma un círculo defensivo, con las crías en el centro y los adultos mirando hacia afuera con sus cuernos, una táctica que ha ayudado a sus antepasados a sobrevivir durante miles de años. Pero en Alaska, la naturaleza no solo es peligrosa por los depredadores, es el clima, impredecible y cruel, el que a veces es el enemigo más feroz. A principios de año, se produjo una tragedia que dejó sin palabras a toda la comunidad científica. Según el Daily Mail, una tormenta de nieve extremadamente fuerte azotó Alaska, enterrando viva a toda una manada de bueyes almizcleros y provocando la muerte dolorosa de 52 ejemplares. Con vientos de entre 128 y 160 kilómetros por hora, la ventisca cubrió el lago helado con una capa de hielo tan gruesa que, cuando los expertos llegaron al lugar, lo único que pudieron ver fueron cuernos y espaldas negras que sobresalían de la nieve blanca. Desde arriba, solo podíamos ver puntos negros solitarios en el mar de hielo, relató la bióloga Marcy Johnson. A medida que nos acercábamos, nos dimos cuenta de que eran cuernos, las partes del cuerpo de toda una manada de bueyes almizcleros enterrados bajo el espeso hielo. Esto supuso un gran impacto para los conservacionistas. La población de bueyes almizcleros ya es pequeña, y la información científica sobre esta especie sigue siendo extremadamente limitada. La pérdida de 52 ejemplares a la vez, criaturas que antes se consideraban invencibles en el clima ártico, fue un recordatorio aleccionador de que incluso las criaturas antiguas más resistentes pueden sucumbir a la furia cada vez más impredecible del clima.
Los investigadores afirmaron que los bueyes almizcleros quedaron atrapados en la zona de marea creciente, justo en el momento en que llegó la tormenta, sin tiempo para escapar. Rápidamente quedaron completamente congeladas, y no fue hasta mayo, cuando el hielo se derritió, que se hizo evidente la magnitud total del desastre. No es la primera vez que se registran incidentes de este tipo en las regiones polares. Anteriormente, el hielo marino había provocado la asfixia de 150 narvales y 170 belugas tras quedar atrapados en repentinas olas de frío. El buey almizclero, una criatura aparentemente invencible, imbuida de un espíritu ancestral, no pudo soportar las violentas fluctuaciones del clima. En la batalla entre la vida y la naturaleza, ninguna criatura está absolutamente a salvo. Y en esa gélida naturaleza salvaje, incluso los guerreros de la edad de hielo a veces caen. Mientras el sol comenzaba a ponerse lentamente en el horizonte norte, proyectando una fría luz dorada y metálica sobre la nieve, la manada de bueyes almizcleros seguía avanzando, lenta y constantemente, como lo había hecho durante miles de años. Pero algo había cambiado en el aire. El viento soplaba hacia atrás, trayendo un olor que no pertenecía al hielo ni al líquen, sino el olor de la sangre, del aliento del depredador. En el silencio de la tundra, la manada de lobos blancos había seguido de lejos el rastro de los bueyes almizcleros. Se escondían hábilmente detrás de montículos de tierra y hierbas bajas, esperando un momento de debilidad. A diferencia de los lobos grises del sur, los lobos blancos del Ártico se movían casi en silencio, como sombras que se entrelazaban entre la nieve. Sus ojos pálidos brillaban con frialdad, inteligentes, estratégicos y despiadadamente pacientes. Un cachorro, el más pequeño de la manada, se quedó unos pasos atrás. Solo había sobrevivido a su primer invierno, y sus patas aún no podían seguir el ritmo constante de los adultos. Ese paso lento fue suficiente. La manada de bueyes almizcleros no huyó. Permanecieron inmóviles, rodeados de nieve, sangre y el viento gélido que soplaba a través de su pelaje enmarañado. La pérdida era algo grabado en su sangre desde la edad de hielo.
Sabían que tenían que continuar, y cuando el sol se puso por completo, el frío cubrió la tundra como un manto helado. Los bueyes almizcleros continuaron caminando, en silencio, con más dificultad, pero sin detenerse. No solo bueyes almizcleros, renos o lobos blancos. Alaska también es el hogar de innumerables criaturas salvajes, cada una con su propia historia de supervivencia, feroz, misteriosa y no menos trágica. En las laderas rocosas cubiertas de musgo, los zorros árticos rastrean silenciosamente a los lemmings, con las orejas erguidas y pasos ligeros como el viento. Cuando llega el invierno, su pelaje se vuelve completamente blanco, casi invisible en la nieve, pero en verano, cuando el hielo se derrite, su pelaje gris vuelve a aparecer, recordándonos que ellos también deben adaptarse a un mundo en constante cambio. En el cielo sin viento, los búhos nivales vuelan en círculos, con sus ojos dorados atravesando la niebla de la tundra. Son hábiles cazadores nocturnos, capaces de detectar a sus presas moviéndose bajo la espesa nieve y atacar con precisión en la oscuridad. Estas aves, que parecen haber nacido para dominar los cielos del norte, ahora deben volar más lejos y durante más tiempo para encontrar presas cada vez más escasas. Mientras tanto, en las altas montañas del sur, los osos pardos de Kodiak, criaturas que pueden pesar más que los osos grizzly, están abandonando sus guaridas antes de lo habitual. Con la llegada temprana de la primavera y el salmón aún sin regresar, los osos están cada vez más hambrientos y se vuelven más imprudentes. La competencia entre individuos se ha vuelto feroz, incluso entre osos de la misma especie. Todas las criaturas de aquí están estrechamente ligadas al ciclo estacional, al hielo, al momento preciso que la naturaleza ha fijado durante miles de años. Pero Alaska está cambiando, y lo hace tan rápidamente que estos antiguos instintos no pueden adaptarse con la misma rapidez. La temperatura media en Alaska ha aumentado casi 3 grados Celsius en los últimos 50 años, más rápido que en cualquier otro lugar de Estados Unidos. El hielo se derrite antes, los inviernos son más cortos, los incendios forestales son más frecuentes y las regiones de permafrost están empezando a colapsar. No solo está cambiando el paisaje, sino que todo el ritmo natural de la vida se está desviando de su curso original.